Cada vez es más común escuchar que tenemos menos hijos, pero pocas veces nos detenemos a entender por qué está pasando y cuáles van a ser sus consecuencias. Según datos del Banco Mundial, al 2022, la tasa de natalidad chilena es de 1,5, cuando la tasa que necesitamos para mantener la población actual es de 2,1. Según nuestra invitada de hoy, la situación es mucho peor y en 2024 la tasa habría llegado a 0,88 hijos por mujer. Si lo llevamos a nuestro mundo animal, los humanos quizás seríamos de los pocos animales en el mundo que estamos tomando decisiones propias para extinguirnos. Este fenómeno va a cambiar la sociedad por completo y por eso hoy queremos revisarlo a fondo junto a Catalina Siles. Catalina es doctora en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigadora, editora y escritora de algunos capítulos de algunos libros. Ella tiene un profundo interés en temas relacionados a la familia y el género, por lo tanto estoy seguro que va a ser un tremendo capítulo con tremendos aprendizajes para todos. Pero antes de entrar a la conversación tenemos que dar las gracias a nuestros tremendos auspiciadores, MBI, Cuprum y la Universidad Autónoma, esta última con tremendos números en las últimas postulaciones. Y para los que no están quizás hoy día entrando, saliendo del colegio y tomando su primera carrera universitaria, tiene sus carreras online en las que se van a poder perfeccionar para poder generar más, vivir más tranquilos y que eso nos ayude a enfrentar esta vida maravillosa en la que tenemos que buscar la felicidad de mejor manera. En ese camino, AFP Cuprum también los puede ayudar con su cotización obligatoria, con la cuenta 2, con APB. Cuprum apoya a los que piensan en el largo plazo y por eso apoya a los animales financieros. Al igual que MBI, que con tremenda trayectoria y con una atención personalizada, ayuda a los que quieren invertir en acciones, en fondos, en una corredora de las más grandes del mercado y con tremendos ejecutivos. Les damos las gracias también por su apoyo. Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast que te va a ayudar a invertir mejor tu tiempo y dinero para que crezcamos juntos de manera lenta, pero disfrutando el corto plazo y el tiempo para crecer de manera exponencial. Bienvenido Fernando, gracias por acompañarnos nuevamente de co-host y bienvenida Catalina, un placer que estés acá junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar acá. Como siempre te vamos a poner en aprieto, la primera pregunta es la más difícil. ¿Cuál es tu animal espiritual? Efectivamente la más difícil. Me gustan mucho los animales felinos, me voy a ir por el leopardo. Me gusta mucho porque son animales observadores, prudentes, pero al mismo tiempo muy eficaces cuando deciden moverse. Así que... ¿Te había tocado un leopardo? No leopardos, pero sí ahí por el mundo felino y felinos grandes. Pero me gusta. Me gusta mucho porque quizás tiene que ver con esta versatilidad también que tenemos que tener como humanidad para enfrentarnos a una crisis. El otro día Fernando nos reenviaba una columna que la leímos y la compartimos en la oficina porque nos llamó mucho la atención. Tiene tremendos puntos que van a ser parte de lo que vamos a hablar hoy día, que se llama la crisis silenciosa. Cuéntanos de qué se trata esa crisis silenciosa. Bueno, básicamente la crisis a la que me refiero es la crisis de natalidad, ¿cierto? Una crisis que está presente en todo el mundo, pero que en Chile ha tenido un impacto tremendo, siendo Chile un país, digamos, tampoco el más desarrollado al lado de otros países que están a la vanguardia de este fenómeno como Corea, Japón, ciertos países asiáticos o países del norte de Europa. Y sin embargo, Chile se ha puesto a la vanguardia de este fenómeno y todavía no sabemos muy bien por qué, ¿cierto? Y por eso le digo la crisis silenciosa, porque no ha habido un debate público, ni siquiera científico, salvo algunas notables excepciones de esta crisis, de las causas que la explican, de por qué Chile está en este lugar tan paradigmático, ¿cierto? Y qué consecuencias va a traer para el futuro y por tanto cómo debemos enfrentarlo. Entonces está ahí, digamos, ya muy encima de nuestras narices y no se ve nada en la agenda pública para hacer frente a este enorme desafío. Me gustaría, antes de hacerte la siguiente pregunta, repetir un poco los números que dijo Francisco al principio, porque son, para mí, juicio
muy impactante, y tal vez expandirlo un poco más. Hace como 15 años, a finales de 2010, la tasa de natalidad chilena era del orden del 2, 1,9, un poco bajo la tasa de reemplazo. Por lo tanto, decíamos, más o menos nos mantenemos. En los 10 años siguientes, bajamos paulatinamente, una tasa bastante más preocupante del orden del 1,5. Pero prácticamente en 5 años, y si no me equivoco, casi en 2, y con la tremenda aceleración del último, de lo que sacamos tu columna, caímos al 0,88. No sé si hay otro país que ya está a ese nivel, pero eso ya es un abierto retroceso poblacional, sí que obviamente no se compensa por inmigración. Y efectivamente creo que pasa a ser una crisis tremenda. ¿Qué a tu juicio podría explicar esta aceleración en los últimos años? ¿Qué puede haber cambiado? Porque veníamos mal, pero nos pusimos pésimos, ¿no? Claro. Sí, es la pregunta del millón, ¿cierto? Y sin duda responde a estos problemas sociales siempre son multifactoriales, ¿cierto? Bueno, un poco lo que conversábamos antes un poco en off, ¿cierto? Chile en los últimos años está viviendo una crisis amplia, una crisis económica, una crisis política, una crisis social que se vio agudizada por el estallido social, ¿cierto? Por la pandemia después. Eso nos ha llevado a una crisis de seguridad importante, ¿cierto? La crisis de la inmigración ha cambiado mucho también la configuración social. La crisis económica ha llevado también a un encarecimiento de la vida y a una vulnerabilidad de las familias que hace obviamente poco viable formar familia hoy día o pone un obstáculo importante. Y claro, no se ve que la cosa vaya a mejorar en ninguno de estos planos y por tanto creo que hay un pesimismo generalizado que también tiene que ver con otras cosas más culturales. Procesos de secularización, ¿cierto? Aquí se ha estudiado muy poco en Chile la relación, por ejemplo, entre la disminución de la religiosidad y la fertilidad, que en otros países ha estudiado y ha visto una correlación muy, muy importante. Y bueno, y poca esperanza, ¿cierto?, en lo que el país pueda ofrecer en el futuro en estos distintos ámbitos. Entonces yo creo que eso ha ido acelerando la crisis también. Ya estamos qué se puede hacer o no se puede hacer, y si es inevitable o no inevitable, no hay nada que hacer. Pero en tu columna, de alguna forma desagregas lo que podrían ser las causas tradicionales. Por ejemplo, la que más se habla es el aumento de la participación femenina en la fuerza laboral, el costo de la vida, etc. Y de los cambios de percepciones valóricas, y ahí nombra un libro con un título muy provocador de los autores Berk y Weisman, es ¿Para qué sirven los hijos? Que obviamente te remece un libro como ese y te transfiere o te transmite estos temas valóricos, y termina en esta parte valórica en que una parte importante que de alguna forma se asocia con lo que acaba de contar, que el pesimismo hacia el futuro podría también ser parte de todas estas razones. ¿Nos puedes como desagregar la trayectoria y cómo ha ido moviéndose esto entre tal vez las causas o las causales más tradicionales a estas valóricas? ¿Siempre han coexistido? Lo que pasa es que antes no les prestábamos atención, o de acuerdo a lo que tu columna, todavía no les prestamos mucha atención. Yo creo que primero hay que entender un cambio muy radical que parte en la década de los 60, cuando aparecen los métodos anticonceptivos modernos, ¿cierto? Y que transforman algo que había sido como un capítulo incuestionable de la vida adulta en una pregunta, ¿cierto? Cuando uno pregunta incluso a mis padres o abuelos como, bueno, ¿cuándo tomaste o pensaste alguna vez no tener hijos o cuántos hijos tener o en qué? Era como, no era una pregunta, era algo que venía, que era parte de la vida adulta y que, claro, uno más o menos podía manejar de cierta forma, digamos, pero que de repente se transforma en una opción más dentro de otro mar de opciones, ¿cierto?
Y además en una opción como equivalente, cosa que hace no muchas décadas no era así. O sea, tener hijos era, eso, como decía antes, un capítulo incuestionable de la vida adulta. Que nadie se preguntaba mucho, sobre todo las mujeres que todavía tenían una incorporación muy incipiente a la vida laboral, a la vida pública. Bueno, era como, tener hijos era una parte como constitutiva de la identidad femenina, ¿cierto? Y eso, obviamente, mientras la incorporación de la mujer se ha ido aumentando, se ha ido agudizando, bueno, la identidad femenina cambia también como sus trayectorias vitales, y por tanto esta pregunta se hace cada vez más pertinente, ¿cierto? Entonces ya no es solo como si tener hijos o no tenerlos, cuándo tenerlos, sino además se añade una nueva pregunta, bueno, ¿por qué tenerlos? Porque claro, uno podría decir incluso si uno ahora tener hijos se ha vuelto opcional, lo raro es que la respuesta a esa pregunta sea hoy día tan marcadamente no quiero, ¿cierto? No lo voy a tener, o voy a tener muy poquito. O sea, ¿por qué ante la alternativa que ahora uno puede elegir, la elección está siendo mayoritariamente negativa? A mí ese fenómeno que lo ponen estas autoras ¿para qué sirven los hijos? Me parece muy, muy interesante, ¿cierto? Porque estamos recibiendo mayoritariamente esta respuesta. Y bueno, y las causas son múltiples. Obviamente tiene una dimensión estructural o material que es muy real, sobre todo en un país como Chile, ¿cierto? Que tiene un modelo económico y un modelo de desarrollo donde las ayudas públicas no son muy altas, ¿cierto? Donde los servicios públicos en general son de mala calidad, cuando uno piensa en salud, en educación, etc. No son muy accesibles o de muy buena calidad, que se ha ido encareciendo todo cuando uno ve la educación, ¿cierto? La salud, la vivienda, cómo los precios de la vivienda han tenido una explosión significativa sin un correlato en los salarios reales. Entonces, efectivamente, sí, yo creo que cualquiera que vive acá y sobre todo que tiene hijos, bueno, es innegable que el costo de la vida es muy caro, y eso obviamente dificulta mucho la formación de la familia, ¿cierto? Y si uno a eso además le añade cosas como la poca flexibilidad laboral, las largas jornadas de trabajo, la pérdida de la aldea, que le dicen como para criar hijos hay que tener una aldea. Bueno, esa aldea también, que es un proverbio africano, ¿cierto? Que después Hillary Clinton lo convirtió en libro. Bueno, también ahí hay un factor importante. O sea, estamos cada vez más aislados, como que uno tiene que sacar adelante a su familia, cada uno con sus propias uñas, ¿cierto? Y con pocas redes de apoyo, con poco apoyo de las distintas comunidades familiares, barriales, estatales, empresariales, etc. Y bueno, y el costo entonces que eso tiene sobre todo en las trayectorias femeninas, ¿cierto? Pero también, bueno, podemos comenzarlo más adelante, como que se ha estudiado poco, por ejemplo, la incidencia que tienen las decisiones masculinas en este tema. Siempre se estudia desde el lado femenino, como que las mujeres decidimos o no decidimos tener hijos, y falta todavía... Oye, solo un dato de eso que leía preparando para este tema, que probablemente tú lo manejas, pero no sé si nuestra audiencia, las vasectomías masculinas han crecido en los últimos algo así como 5 años, 900%. O sea, ¿En Chile o en Chile? mundo? En Chile. Y el dato que es en hombres jóvenes sin hijos, sobre todo en ese grupo. Entonces es bien interesante. O sea, quiere decir que esta no es una decisión únicamente femenina, sino que hay una incidencia masculina importante que sería interesante de entender, y que probablemente por razones distintas a la de las mujeres. Y me parece muy, muy, muy interesante de comprender eso para entender. O sea, yo no tenía idea de ese fenómeno, y obviamente siempre había relacionado mucho más de las decisiones de las mujeres por la maternidad, etcétera, pero claramente los hombres tienen algo que decir de este fenómeno, o dejaron de serlo, por lo menos. Claro, dejaron de serlo, efectivamente. Yo creo que nos vamos a ir entrando a la parte filosófica de alguna manera, pero no se nos puede pasar colado que hoy día es difícil vivir, es caro, y tú lo dijiste, y todo pareciera ser muy cuesta arriba. Pero cuando uno se va a los datos, a los números,
probablemente estamos viviendo en el mejor mundo que ha existido. Nosotros ahí teníamos un club de lectura y leímos el Factfulness de Hans Rosling hace un tiempo. Te empieza a mostrar los números y uno dice, pero ¿de qué me estoy quejando? Ok, puede que las casas estén más caras o que también quizás haya algo de trampa de la clase media que quiere vivir como los ricos, quiere mandar a los hijos al colegio los ricos y quiere que se vayan a hacer MBA afuera, y en realidad la verdad que no da, lamentablemente no da para todo, pero la tendencia era súper positiva. Y nombraste también esto, la pandemia, nombraste el estallido, que obviamente te ponen muy negativo. ¿Seremos los chilenos más cortoplacistas que el resto del mundo? Porque finalmente tener hijos, o cualquier hábito, como decimos nosotros, tiene muchísimos costos en el corto plazo. No podéis dormir bien. Yo le decía a Fernando, perdiste tu libertad. Él me decía que no, pero yo sostengo que sí. que sí. Y los beneficios están al final, po. O sea, yo hoy día tengo una hija de 1 año 7 y soy mucho más feliz que hace 2 años. Tengo una buena situación y puedo también acomodar con plata algunas cosas para tener ayuda. Pero no me imagino lo feliz que voy a ser si tuviese 5 hijos y ellos tuviesen, ojalá 5 hijos cada uno, y mi casa cuando yo sea abuelo esté llena de niños. El beneficio está al final y eso es súper difícil de verlo. ¿Cómo lo ves tú eso del corto plazo de los chilenos, sobre todo quizás con estos fenómenos que hemos tenido? Sí, es interesante. Voy a ir como por parte de lo que decía ahí antes. Quiero recoger algo que decía, que efectivamente Chile, además en comparación al resto de América Latina, y hace la generación de mis padres, y para qué decir de mis abuelos, está mucho mejor, y es cosa de ver los índices. Y entonces, claro, uno dice, bueno, estamos en el mejor de los escenarios para tener hijos respecto a otras épocas, digamos, del Chile de los 70, qué sé yo. Y entonces se produce esta paradoja, ¿cierto? De que estamos en un escenario bastante, en términos materiales, bastante bueno, y al mismo tiempo nos quejamos, ¿cierto?, del costo de tener hijos, y es un fenómeno que no solo se ve en Chile, sino en muchas partes, que tiene que ver entonces con las expectativas, ¿cierto? Han aumentado las expectativas de lo que significa criar a los hijos. Entonces, y eso hace que el costo entonces sea mayor, porque los queremos llevar a los mejores colegios, vivir en el mejor barrio, además que sepan tocar un instrumento, que además vayan a los deportes, que además hay que leerles 15 minutos todos los días, que tienen que tener tiempo de calidad, que hay que ir de vacaciones a no sé qué lugar, que además tienen que tener pies a sol. Bueno, un montón de exigencias que antes no estaban, ¿cierto? Exigencias en términos económicos, digamos, monetarios, pero también de tiempos, de recursos, etcétera, lo que la literatura llama como la parentalidad intensiva, que hace que tener hijos se transforme en subir el monte Everest. Entonces, ahí hay una paradoja importante, ¿cierto? Como que las expectativas y las propias y sociales hacen que sea más caro en un sentido amplio, no solo económico, tener hijos. O sea, que la inversión que hay que poner en términos de recursos, tiempo, energía, etcétera, sea más alta, y por tanto uno siente que son más caros que antes, aunque no necesariamente sea así, digamos, o que el escenario. Y por otro lado está entonces lo que tú dices, que yo creo, y hablábamos antes, ¿cierto? Que uno quiere como efecto, y es propio de una generación, querer como las cosas inmediatas, ¿cierto? Uno quiere ver una película, prende Netflix o cualquiera de las 50 plataformas que existen, quiere comprar algo y bueno, Uber llega al tiro, lo quiero hoy día, digamos, quiero escuchar no sé qué canción. Bueno, todo es fácil, rápido, inmediato, de satisfacción inmediata, de acceso fácil. Y los hijos vienen a cambiar ese paradigma de forma total, ¿cierto? Todo es lento, a veces difícil, incluso como las tareas más... tener, digamos, una vida humana en tus manos, bueno, implica como costos y desafíos a los que esta generación no está muy acostumbrada, y sacrificios, ¿cierto? Yo creo que el problema también tiene que ver con eso, como que
esa palabra, ¿cierto? Sacrificio nos suena muy, muy pesada en una época de satisfacciones, placeres y gratificaciones inmediatas, y además donde la libertad, que efectivamente uno la pierde, se ha transformado o se ha entendido como una mera autonomía, ¿cierto? Como no tener obstáculos de ningún tipo para hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero. Y los hijos vienen a romper de todas maneras eso. Te pueden tocar más difíciles, menos difíciles, pero van a romper con ese modo de vida de todas maneras. Y claro, si uno solo ve, digamos, la vida y el mundo desde esta perspectiva, bueno, le haces la pregunta de por qué tener hijos que hacen estas autoras, obviamente es muy difícil de responder, sin un sentido un poco más trascendente, que no necesariamente religioso, sino con una visión un poco de más a largo plazo, de la felicidad entendida, o la vida buena, no en un sentido necesariamente material o de satisfacción inmediata, sino en un sentido más profundo, ¿cierto? Que es mirar a largo plazo, la felicidad o el valor inherente que tienen los hijos en sí mismos, más allá de los costos o beneficios que puedan traer. Yo sé que Fernando tú querías seguir, pero es que quedé solamente con una duda, porque dijiste esta generación, y ahí tengo la duda, no sé si tienen los números. ¿Cuál es el tramo de edad que hoy día está tirando la natalidad hacia abajo? ¿Son las mujeres de qué edad? Porque tú tenés 38, yo también. Y claro, quizás más amigas podrían estar siendo mamás, pero en general, al menos la gente que yo conozco tiene sus 2, 3 niños, y siento que hartos tienen más de los que no tienen. Me da la impresión de que es quizás lo más bajo 30 que no están teniendo guagua y que están tirando esto hacia abajo. Puedo estar muy equivocado, pero... Sí, o sea, bueno, una, digamos, como dimensión positiva de esto es que donde la baja más significativa ha sido en el embarazo adolescente, lo cual obviamente es una buena noticia. Entonces ahí y claro, mientras uno más va bajando, digamos, hacia de los 40 para abajo, como que se va agudizando el fenómeno, ¿cierto? Entonces nuestra está los 35, 40, todavía eso, dos hijos, o sea, y mientras uno más va bajando, va disminuyendo, y también hay una cuestión no solo de cuántos hijos tiene, sino cuántos quiere tener. Y claro, esas encuestas son un poco... no mentirosa, digamos, pero en el sentido en que una cosa es lo que uno diga en un momento determinado del curso de vida y otra cosa es lo que efectivamente haga. Pero cuando uno ve las encuestas, un porcentaje importante de jóvenes dice que no solo que no tiene, sino que no piensa tener hijos en el futuro. Entonces, la encuesta en HUB del 2022 decía que 1 de cada 5 jóvenes, que creo que estudia son menores de 19, me parece, lo que estudia la encuesta en WHO, dice que piensan no tener ningún hijo en el futuro, no solo no tener, o pocos, digamos, no tener ninguno. 20%, un número tremendo. Es un número tremendo, o sea... Y ya no me acuerdo qué otra encuesta... Esperemos que no se casen con el 20, algún pedazo de los que están en el otro lado, porque ahí nos van a decir... Entonces... Claro, y de ahí a pasar a 1, que todavía sigue siendo bajo, no sé qué porcentaje dará eso al final, pero a lo que voy es que, claro, mientras uno más baja de la cohorte, más agudiza el fenómeno. Sí, yo quería tomar el tema que comentabas delante, o subyace antes, porque obviamente hemos hablado, y es natural cuando uno habla de este tema, de las causas, y obviamente salen todos los costos, la lista de costos. Pero obviamente, bueno, yo que tengo 5 hijos, creo que tiene muchas cosas beneficiosas, y obviamente son una gran fuente de felicidad. Y aquí lo quería unir con 2 cosas. Hoy día somos probablemente, sin lugar a dudas, la generación más conectada que ha existido en la historia de la humanidad. Sin embargo, muchos de los indicadores significan que somos las que nos sentimos más solos, que pareciera un contrasentido. Y parte importante, porque conectarse a través de un teléfono o cualquier medio digital no es lo mismo que estar compartiendo, como estamos compartiendo en esta conversación,
hoy. Y por otro lado, muchos estudios muestran, y probablemente tú nos podrás decir si es así tan así o no, que una de las mayores fuentes de felicidad son las relaciones personales directas, no necesariamente las... Y no hay relación probable más cercana, y como hablábamos con Francisco el otro día, probablemente no hay ni una relación de amor más desinteresada de la que tiene un padre con sus hijos. Más que con la pareja, sin lugar a dudas, y para qué decir el resto. O los padres. Por lo tanto, si uno lo mira desde un punto de vista de seres humanos que buscamos la felicidad, más allá de todos los costos, obviamente tiene la dificultad que decía Francisco, de que vemos los costos ahora y los beneficios son tal vez más en el futuro, no estamos pegando un balazo en el zapato al no tener, bueno, no digo que haya que tener 5, pero por lo menos 1 o 2, porque estamos coartándonos, de acuerdo a un estudio, lo que dice el estudio, de una de las razones más importantes de nuestra felicidad, que son las relaciones personales, con probablemente aquellos seres humanos en los cuales más felicidad te van a dar en esas relaciones personales. Sí, no, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, solo que claro, con la mentalidad actual es difícil de ver, que tenía que ver con la pregunta anterior, ver la vida así a largo plazo, entonces claro... cuando uno ve los estudios, las encuestas, entrevistas sobre este tema, que hay mucho en prensa, estudios científicos, y le preguntan a la gente ya un poco más allá de solo la encuesta, así como conteste sí o no a esto, y dan ya las razones. Claro, cuesta ahí una mirada que vaya un poco más allá, entonces ven a los amigos o su propia experiencia inmediata, a veces que obviamente es distinto los hijos chicos, ¿cierto? Con la intensidad que requieren de uno, ¿cierto? Y al mismo tiempo ven a sus padres, hoy día muchos sin hijos, que pueden viajar, que salen con su pareja a comer sin tener que preocuparse de babysitter, que se van de vacaciones con un bolso y no con uno con el coche, con la no sé qué, con el pañal, la cuestión, que uno, claro, anda más transmitiendo que todo está tan caro, que uno no puede dormir, bueno, en fin. Toda la logística que implica, entonces claro, cuando pones en la balanza solo mirando ese momento inmediato, claro, es difícil encontrarle mucho sentido a ese sacrificio, pero al mismo tiempo, claro, es difícil tener la mirada a largo plazo porque nada te la garantiza tampoco, o sea, uno porque ve buenas experiencias, pero también unas muy negativas. No me acuerdo si creo que era en The Clinic, cuando hacían la pregunta a estos hombres de que se habían hecho la vasectomía y por qué se la habían hecho, y habían, bueno, muchas respuestas, muchas asociadas a esta pérdida de libertad, a lo caro que eran los hijos y todo, pero muchos, y era bien impactante leer que no querían como replicar la experiencia que ellos habían tenido como hijos, con sus propios padres, digamos. Que ellos sentían que habían sido como una carga, un lastre para sus hijos, que tenían muy mala relación con sus padres, que se sentían un cacho o que habían sido abandonados, sobre todo, bueno, o sea, el ausentismo paterno sigue siendo un problema importante en Chile históricamente, pero que continúa, y que ellos no querían como replicar eso en sus propios hijos. Entonces, claro, tampoco nada te garantiza que va a tener, o sea, que va a ser, va a tener un final feliz, como dijera, o tal vez también incluso uno dice, bueno, ¿para qué voy a arruinar, no sé, me decía una persona que conozco, ¿para qué voy a arruinar los 20 mejores años de mi vida para arreglar los últimos 20? Y claro, como si también la felicidad solo fuera al final, sino que es parte de toda la trayectoria de tener hijos, solo que hay que encontrarla o poner el foco ahí, más allá de los costos que tiene. Entonces eso, yo creo que es eso, una mirada muy a corto plazo, una mirada muy reduccionista, además de en qué consiste la felicidad, a veces muy influida por criterios materiales, ¿cierto? O de éxito inmediato, mucha renuencia al sacrificio, poco sentido de trascendencia, mucho individualismo, pesimismo también,
por factores o hechos objetivos, que obviamente uno ve no solo Chile, sino el mundo, y estamos en una situación crítica. Entonces, claro, todo eso y siempre tener hijos siempre es un riesgo, ¿cierto? O sea, puede salir bien y puede ser una gran fuente de felicidad, y lo han sido, si no, no estaríamos acá hoy día, ¿cierto? Si el ser humano no se entendiera un poco con ese sentido de trascendencia, de seguir dejando descendencia. Pero cuesta poner eso en la balanza, sobre todo en estos tiempos. En la conversa que teníamos con Fernando también ayer, hablábamos de esto que decía al principio: los animales se alimentan y procrean, y tratan de salvarse de sus depredadores. Y esto está completamente contrario a eso. ¿Qué efecto estarán teniendo para ti las redes sociales en estos fenómenos? Más allá de, ok, no tengamos 5, tengamos 3, porque ok, es muy caro, ya, está bien, mucho. Y los métodos anticonceptivos, y quizás menos niñas quedando embarazadas muy jóvenes, etc. Perfecto. Pero que se caiga tanto, creo que tiene que venir explicado por otras cosas, como en parte también la falta de trascendencia, que esta hiperconectividad también nos está permeando nuestro ser, de manera que creo que cuando empiecen a salir más estudios y pase más el tiempo, vamos a decir cómo fuimos tan estúpidos de tener redes sociales. Eliminémoslas todas. Cuando se cortó la luz, no sé, mucha gente lo pasó mal, evidentemente, pero fue una maravilla ver a los niños, estaba lleno abajo de niños jugando y no pasaba nada. Entonces, para ti, esta hiperconectividad, los PlayStations, los smartphones y todo eso, ¿juegan un rol importante en esto, o tú crees que va por otro lado? A ver, yo creo que sí, en el sentido de que lo que hablábamos antes, de que hemos perdido esa conexión personal, ¿cierto? El encuentro cara a cara con el otro, que es parte de esa felicidad que finalmente uno alcanza con los hijos, y también, principalmente, pero también con otras relaciones humanas, familiares, la pareja, los padres, los amigos, qué sé yo. Entonces, claro, estamos muy ensimismados, digamos, o sea, como conectados, pero sin una real, digamos, conectados virtualmente, pero sin una vinculación real, personal con el otro. Entonces, yo creo que ahí hay un tema, y que tiene que, bueno, entonces ya es como leer un cuento, pero por ejemplo, leía el otro día en el Financial Times alguien que decía, bueno, cuando uno ve la curva de natalidad es casi idéntica a cómo han bajado la curva de las relaciones de pareja, por ejemplo, matrimonios o relaciones estables. Obvio, si la gente no tiene pareja, más difícil que tenga hijos, digamos. Y esa crisis en las relaciones de pareja está muy mediada por las redes sociales. O sea, también decía la gente, acá en Chile los jóvenes ya no salen, por ejemplo, no carretean. Como que sus encuentros son virtuales, casi que jugando juegos virtuales. Esa es su interacción, digamos. Entonces, obviamente, eso afecta a las relaciones de pareja y, por tanto, afecta a la natalidad. Si estamos viviendo mundos virtuales con pocas relaciones personales, relaciones sociales, para empezar, estas más básicas. Entonces, eso por un lado, o sea, las redes sociales han afectado nuestras relaciones personales, y eso se nota, entre otras cosas, en las crisis de pareja y, por tanto, en la crisis de natalidad. Y lo otro es que yo creo que hay redes que pueden hacer como mucho bien, o sea, incentivar mucho, pueden incentivar la paternidad, la maternidad, pero también desincentivar, en el sentido de que cuando uno ve muchas cuentas que hacen que si uno quiere, digamos, seguir esos patrones, esos modelos que te proponen, uno dice, no, prefiero mejor que no, porque es esta perfección de la que hablábamos antes, esta sobreexigencia de todo lo que uno tiene que ser para ser buen padre, para ser buena madre, en todos estos aspectos que uno dice, no, o sea, si esto significa tener hijos, yo prefiero no, digamos, o tener bien poquitos, porque dado todo lo que implica
tenerlo, digamos, que uno, cada decisión que toma puede arruinar, siente que puede arruinar la vida de sus hijos, digamos, cada equivocación que uno las tiene siempre como padre, siente que no sé, está arruinando el futuro de sus hijos. Bueno, hace que obviamente tener hijos se transforme en una montaña muy grande, o sea, genera una ansiedad en los padres presentes y los futuros padres que hace que se incentiva mucho la natalidad. Entonces, y esto se produce en muchos temas, digamos, está como sobre información o información que uno anda como comparándose y con vías que uno encuentra perfectas, ¿cierto? Y que, bueno, al final no siempre son tan así, pero incluso con consejos que hacen que yo creo que al final, aunque tengan buena intención de ayudar y dar buenos consejos y tips y qué sé yo, a veces pueden generar el efecto contrario. Oye, para que no se nos falle solo en una de las vertientes, cambiemos por otro lado. Hablemos un poquito de las consecuencias sociales de esto, porque aquí estamos viendo, de alguna forma conversado, cómo las personas están tomando sus decisiones y por qué eventualmente, o tratar de entender por qué podrían tomar la decisión de tener o no tener hijos o cuántos tener. Pero como sociedad, en el agregado, esto tiene consecuencias en educación, en salud, trabajo, pensiones, productividad, competitividad del país, etc. ¿Cómo ves tú, cuáles son las consecuencias sociales que tú ves más importantes que este envejecimiento, que si esto sigue así no hay vuelta, a no ser que se resuelva con inmigración, que no creo que la sociedad chilena, al menos en este minuto, esté muy abierta a eso, probablemente todo lo contrario. Que también es una solución de corto plazo. Sí. Sí, porque al final del día se adaptan a la realidad del lugar que llegan. Tiene para una sociedad. Al final del día, yo muchas veces digo en forma irónica, yo iba a un colegio, digo, el problema de la educación o la falta de profesores se va a resolver solita porque van a haber menos alumnos. Pero eso significa un país más pequeño, un país que tiene menos alternativas, que probablemente tal vez sea menos productivo. Y para qué decir las pensiones, no me imagino cómo las podemos financiar en una situación así. ¿Cómo lo ves tú, ese camino? ¿Cuáles tú crees que son las consecuencias más severas que una sociedad tiene como consecuencia de esto? Porque la pregunta, mirada al otro lado, es ¿por qué tendríamos que preocuparnos de resolverlo? Sí, no, y hay mucha gente que dice eso, que efectivamente no es un problema y que las sociedades son resilientes y vamos a encontrar la forma. Puede ser, digamos, hasta ahora nadie lo ha hecho, pero como se ve el panorama, digamos, y en eso hay bastante consenso, es que la situación va a ser crítica y más antes que después de lo que uno supone, como que uno cree que esto es un fenómeno, bueno, que como que falta mucho y no, yo creo que vamos a ver luego las consecuencias de esto. Y que tiene hartas dimensiones también, ¿cierto? La dimensión económica, obviamente, sin mano de obra, baja la productividad, hay menos creatividad, hay menos inversión. Eso afecta a los sistemas de seguridad social, el tema de las pensiones, ¿cierto? Que hemos discutido tanto. Bueno, o sea, no hay sistema de pensión, incluso capitalización individual, lo que quiera, sin una población que la sustente, porque además no solo, digamos, por el sistema de pensiones mismo, sino que en general muchas las sociedades, sobre todo sociedades con estados de bienestar pequeños como el nuestro, dependen mucho de su red de apoyo más cercana, que son finalmente la familia. Entonces, bueno, sin hijos que apoyen después a sus padres en la edad adulta, bueno, eso va a cargar entonces sobre el Estado, que no tiene los recursos para hacerlo. No solo el tema de las pensiones, el tema de la salud, o sea, obviamente con una población envejecida que va a requerir cada vez más servicios de atención de salud y que, o sea, hoy día no dan, imagínense después, y que no hay forma de atender a eso. Bueno, no sé cómo puede solucionarse eso, que van a necesitar
mayores cuidados, y ya estamos en una crisis de los cuidados. Bueno, esto solo va a empeorar, ¿cierto? Lo que eso significa, por ejemplo, para las mujeres, ¿cierto? O sea, hoy día la crisis de los cuidados es una de las razones de la crisis de natalidad, pero además viene la crisis de los cuidados de los adultos mayores. Bueno, un problema muy complejo. Se van a reducir muchos mercados, el mercado de la educación, por cierto, y todo lo que tiene que ver con la infancia, jardines, incluso cosas de ropa, ¿cierto? Juguetes, todo eso va a ser han cerrado en Chile ya muchas maternidades porque, bueno, no solo porque hay pocos nacimientos, pero también en parte por eso. El otro día leía, creo que una red salud en Temuco que tenía, claro, un parto diario, entonces, claro, una maternidad no se sostiene de esa forma. Entonces hay un tema como económico que es muy grave, ¿cierto? Y que ya, digamos, los efectos se están haciendo notar. Y otro tema social, ¿cierto? Que tiene que ver con la soledad y el aislamiento. En países, no sé, en el Reino Unido que se creó, y en Japón me parece también, el Ministerio de la Soledad, ¿cierto? Después de varios casos de, sobre todo adultos mayores o enfermos que los habían encontrado después de varios días muertos en sus casas, en sus departamentos, y que nadie, pero absolutamente nadie, digamos, se había dado cuenta ya cuando el olor era una cuestión como soportarle a los vecinos a ver qué pasa, esta persona no ha salido en 5 días. Y claro, demuestra niveles de soledad brutales, ¿cierto? O incluso eso, enfermos, adultos mayores que deciden poner fin a su vida, donde está la eutanasia justamente porque por esta soledad, ¿cierto? A veces sin tener ni siquiera un problema físico grave. Entonces ahí hay otro problema que yo creo importante, o sea, y sobre todo en países como Chile y América Latina, donde donde la familia grande, ¿cierto?, había sido uno de los sostenes de la sociabilidad, ¿cierto? Familias de 4 hijos y por tanto, no sé, hartos primos, 20 primos, no sé qué, que se ayudan no solo en términos económicos, sino emocionales, etcétera. Bueno, eso se está perdiendo en Chile sin hijos o de hijos únicos, ¿cierto? Que ya no tiene esa red de solidaridad que había sido la gran familia durante siglos de la historia latinoamericana. ¿Y por qué crees tú, como de alguna forma dices en tu columna, que si bien todo lo que comentas es conocido, evidentemente para cualquier persona que quiera estudiarlo un poco, no se le presta la atención más allá que sale un titular de repente, una columna como la tuya, pero cuando nosotros vemos obviamente las políticas públicas, hay poco que se dice y hace con respecto a eso comparado con muchas otras cosas. Hay un factor de inevitabilidad, o sea, da lo mismo lo que hagamos, vamos a llegar acá. ¿Hay políticas, cosas que se han hecho en otros países que pareciera que están funcionando? A ver, hasta ahora no. En fondo hay algo que podamos hacer. Sí, wow. Hay algo que vamos a hacer, no sé. O sea, es que lo que pasa es que es tan complejo, responde a tan diversas causales que es difícil. Ahora, probablemente no hay nadie que va a dar, digamos, no hay una bala de plata a esto y no hay nadie que vaya a solucionar con una medida el problema. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer nada en el sentido de que cada entidad, el Estado, las empresas, las familias, los barrios, las comunidades religiosas, etcétera, cada uno puede aportar en un sentido para mitigar esto. Y claro, probablemente no vamos a volver, no sé, al Chile de hace 50 años con una tasa de natalidad creo que era 5.4, bueno, eso, y tal vez ni siquiera convenga que sea así, pero al menos llegar a la tasa de reposición. Yo creo que eso podría ser, por lo menos lo que han logrado otros países en Europa, ¿cierto?, con inversiones millonarias, es desacelerar la caída al menos, ¿cierto?, y mantener números cercanos a la tasa de reposición, 1.8, ¿cierto?
Pero claro, ¿Ha habido algún país que lo haya revertido, aunque sea un poquito? dicen que Francia, digamos, que llegó a 1.5 y está en 1.7. Y hay un caso muy interesante que tal vez haya que mirar y ver qué hay ahí, que es el caso de Israel, que es el único país de la OCDE que tiene tasa de natalidad arriba de la tasa de reposición. Siendo un país que es caro como los otros, ¿cierto? Bueno, ¿qué hay ahí? Y que evidentemente podríamos decir que se somete a inestabilidad. ¿Ah? Y que tiene Y que inestabilidad. claro, tiene crisis importantes, digamos. Y logra, entonces, ahí hay una cuestión cultural también que sería interesante ver, bueno, de una historia de un pueblo, ¿cierto? De un pueblo perseguido, que es muy consciente, digamos, de su fragilidad y de la necesidad de dejar descendencia, ¿cierto? Que fue sometido, digamos, a un holocausto, bueno, del valor que tiene la vida. Yo le voy a humana, contar ¿sí? una anécdota que no sé, tú no sabes probablemente, pero yo tengo varias anécdotas, son más viejos que todos Me ustedes. encanta contar que fue pastor en Israel. Yo viví en un kibutz 3 meses. Pero relacionado con lo que hice, y como por lo menos en ese kibutz ayuda, un kibutz no es representativo de la sociedad de Israel, ni mucho menos, porque son muy poquitos en general. Pero en ese kibutz, cuando las familias tenían hijos, tenían lo que se llamaban las casas de los niños. Y desde muy chiquitos, o sea, cuando estoy diciendo menos de un año, ya los niños iban y dormían incluso en las casas de los niños y tenían, obviamente, un kibutz es una comunidad, ese sentido de comunidad, pero eso les permitía, y esto lo miro ahora con la perspectiva del tiempo y relacionado con lo que estamos hablando, que el tema de la natalidad lo resolvían con el efecto aldea que decías tú. Ahora, eso no en ningún caso sugiere que Israel resuelva el problema así, porque como le digo, el kibutz representa un pedazo muy chico de la población de Israel. Pero sí te muestra ciertas comunidades, como, y aquí estamos hablando varias décadas atrás, cuando estoy viviendo hace más de 40 años, ellos veían el tema de resolverle el tema para que tanto padres como madres trabajaran, tanto en el kibutz o fuera los que se hicieran, y que los hijos no fueran el tremendo costo que probablemente el resto de la sociedad los tenemos. Claro. Sí, mira, entonces es interesante el caso uno porque pone que el problema no es tal vez ni siquiera principalmente económico como suele abordarse, ¿cierto? Como que esto se va, si tú pones, inviertes plata y le das, no sé, bonos, subsidios a los padres o servicios de gratuidad, que no digo que no tengan que estar, probablemente tienen que estar en la medida de posibilidad de los países porque por lo menos, no sé, va a ser un alivio a las personas que sí deciden tener hijos, que sí deciden ser padres y no seguir grabando el tener hijos, ¿cierto? El formar familia y por tanto tienen que haber. Pero probablemente la solución no va por ahí más allá de que sí es un factor importante. Y por eso, digamos, mi escepticismo sobre si es posible resolver, porque yo creo, y como lo decía en esa columna, que el tema pasa más profundamente sin quitarle peso a lo otro, ¿cierto? Pero pasa más profundamente por esta crisis de sentido. Esta crisis de sentido, esta crisis de valor que tienen los hijos. Y eso es más difícil de cambiar, ¿cierto? Esas tendencias culturales son difíciles de cambiar y yo creo que además es como lo que tiene Israel, ¿cierto? Una conciencia de pueblo, una tradición religiosa importante, una tradición nacional importante, ¿cierto? Una historia muy, muy particular que hace que valoren, digamos, la descendencia y por tanto la permanencia de la sociedad, la regeneración de la sociedad. Y eso, claro, es difícil de hacer políticas públicas que puedan modificar eso. Entonces, por eso soy un poco escéptica y creo que ahí entran otras comunidades, o sea, no necesariamente políticas públicas estatales, sino lo que pueden hacer, por ejemplo, las comunidades religiosas, lo que pueden hacer... hay muchos estudios, por ejemplo, que ven como el efecto como
par, digamos, que si tú ves que alrededor tuyo las personas están teniendo hijos, por ejemplo, tus hermanas tienen hijos, tus amigas tienen hijos, tus vecinos tienen hijos, bueno, uno va a tenderse a tener hijos. Entonces, como bueno, ¿qué se pueden hacer en comunidades un poco más, en comunidades más restringidas, digamos, para incentivar la natalidad a través de, qué sé yo, comunidades barriales que te ayuden en el cuidado de los hijos, con comunidades religiosas fuertes, ¿cierto? Que ayuden, digamos, en esta idea del sentido, con redes de apoyo importantes, pero claro, es un aspecto de la crisis que es más profundo y más difícil de cambiar, y ahí creo que las políticas públicas pueden hacer poco, más allá de que yo creo que sí tiene que haber más políticas públicas, sobre todo en un país como Chile, que hay pocas de apoyo a la familia. No solo el tema de las políticas públicas, yo lo que leí hoy, no sé si eso es así, porque evidentemente yo no leo artículos de los diarios, no papers como seguramente lees tú, pero que las políticas públicas que van orientadas más a la flexibilidad laboral, los permisos parentales o de paternidad, más que, o sea, a los hombres, las redes de apoyo han sido, aunque todo marginalmente, más efectivas que poner plata. Te pasa un bono por tener hijos. Que las políticas que son poner plata directa, al final del día lo que se ha traducido es que los que quieren tener hijos, de todas maneras, reciben los bonos, y a los otros no es lo suficiente. Un bono no me va a cambiar, un bono Claro. ahora, lo que me va a costar toda la Sí, vida. Entonces, al final del día dicen que el poner plata directa es como un Claro, un despilfarro nomás. Claro. Y que son las otras que tienen un poquito más de efecto. ¿Eso tú lo compartes? Sí, yo creo que sí, porque además son las políticas que son sostenibles en el tiempo, porque dar plata, claro, a no ser que sea un país muy rico, digamos, que puedes permitirte entregar bonos de ese tipo en el largo plazo, o sea, que reduzcan el costo que tiene un hijo, que es difícil de hacer. Claro, muchas veces no es tanto económico, sino eso, que uno, bueno, ¿para qué voy a tener hijos si no tengo tiempo para dedicarle? O sea, incluso más que un tema económico, o sea, si tengo que trabajar hasta de 8 a 8, digamos, y con suerte veo a mis hijos en pijama a punto de irse a dormir, bueno, ¿para qué voy a traer hijos al mundo para eso, ¿cierto? Entonces, a veces la flexibilidad laboral, las medidas de corresponsabilidad, por ejemplo, y en eso lo que hablábamos antes, como la incidencia que tiene el factor masculino en esto, ¿cierto? O sea, si las mujeres siguen sintiendo que el costo mayoritario de tener hijos recae sobre ellas, no solo el costo en la trayectoria laboral, sino en los cuidados, bueno, en todo lo que implica de tiempo, de energía, etcétera, de tener hijos, sigue recayendo sobre todo sobre, bueno, obviamente eso desincentiva, o que son las únicas que tienen que elegir, ¿cierto? Entre por ejemplo, trabajar o tener hijos, que se ha transformado en una elección cuando no debería hacerlo. O sea, uno debería poder hacer las dos cosas. Obviamente siempre va a implicar un costo en distintos momentos de la vida, hacia un lado o hacia otro. Pero los hombres no sienten eso. Hay una encuesta interesante del ESE que mostraba que creo que era un 8% de los hombres encuestados decía que tener hijos había tenido un impacto en su trayectoria laboral, frente a, me parece que era el 49% de las mujeres que decían que sí. O sea, hay una brecha importante. Yo creo que es una de las brechas que hay que disminuir. Yo de hecho leía preparándome para la entrevista, y confírmate este dato si es así o no, que obviamente hablaba mucho de la brecha de salario entre hombres y mujeres, pero leía que la brecha entre madres y no madres es del 20%. O sea, es que ahí se produce Goldin, que es esta economista que ganó el Premio Nobel de Economía, ha mostrado. O sea, la brecha importante se produce una vez que las mujeres se convierten en madres, lo que se llama la penalización de la maternidad, que los hombres no la sufren. Aunque hay estudios que dicen que los hombres que sí son como, que sí están involucrados así casi mismo a la par que las mujeres, sí sufren esa penalización, pero en general no, ¿cierto? Entonces, mientras eso siga ocurriendo en la magnitud que ocurre, bueno, yo veo también difícil de cambiar. Bueno, el tema de los cuidados, ¿cierto? Que no es necesariamente un tema, o
sea, es un tema económico, pero también dar alternativas y que tampoco es, como también suele abordarse el tema de los cuidados, como puro tercerizar, ¿cierto? Entonces el colegio, pues el after school, el after, y así, y uno dice, bueno, lo mismo, como para qué voy a tener hijos si los voy a tener básicamente institucionalizados todo el día. Entonces, no es que yo quiera, o la mayoría de los padres no es que queramos, obviamente necesitamos apoyo y de repente sí que haya alternativas de institucionales o de terceros que colaboren con el cuidado de los hijos, pero sobre todo que uno pueda tener tiempo para hacerlo, ¿cierto? Para dedicarle a sus hijos que es lo que uno quiere y lo que finalmente redunda en esto más profundo que hemos hablado, que, bueno, la felicidad de tener hijos se basa también en que haya una relación con ellos, ¿cierto? No solo tenerlo y ver después cómo uno se las arregla, sino tener esa relación, y eso implica poder dedicar tiempo familiar, ¿cierto? Y ahí hay otro punto que me parece interesante y que yo creo que tienen que ver con resolver el tema, es que, claro, tener hijos también está dentro de una estructura familiar, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve que hoy día, lo que les decía antes, cada vez hay menos relaciones estables de pareja, ¿cierto? O sea, hay menos matrimonios, más divorcios, 36% de los hogares son monoparentales con jefatura femenina, ¿cierto? Que es una cifra bien impactante. O sea, y si uno tiene hijos, sabe lo difícil que es criar. Bueno, criar solo, doblemente difícil en todos los sentidos. Si no abordamos ese tema también, de, digamos, si están las condiciones familiares para traer hijos al mundo, bueno, también hay un desincentivo importante, ¿cierto? Entonces hay menos formación de parejas más inestables y estructuras familiares cada vez más frágiles que obviamente no generan condiciones adecuadas para querer tener hijos. ¿Y los hombres, Francisco, de las nuevas generaciones, ayudan más que la mía? Vamos a tratar, pues, Fernando, pero... La mía ayudaba un poco, hay que reconocerlo. Ayudamos, y de hecho yo tuve la suerte de ser de los pocos chilenos que tuve postnatal. Gracias, evidentemente, porque mi señora también tenía vacaciones y se conjugaron cosas. No, Pocos hombres están tomando el postnatal, ¿no? creo que Sí, es menos es del como- 1%. Sí, es 0, algo, sí. 0,2 creo. Pero de lo que hablaban, yo me quedo con algo que hablábamos con la Caro Pérez también en un capítulo que hablábamos de pantalla, de los niños. Los niños chilenos son los que están más expuestos a pantalla en el mundo, son los que menos comprensión lectora tienen. Creo que tenemos hay varias relaciones en todo esto también que está pasando quizás con la natalidad, pero la necesidad que tenemos de tribu. Y cuando hablan de los judíos, yo tengo amigos judíos, y me acuerdo que de los que sentí que se pusieron más contentos cuando le dije estamos embarazados, fue él. Los veo también con su familia, veo cómo viven. Está haciendo un juicio de valor si Israel, Palestina, aquí se trata de cómo, de la cultura que están teniendo, y la tribu creo que es esencial para que podamos ser felices y podamos sacarnos incertidumbre, que creo que al final es el gran factor que hace que tengáis miedo a tomar estas decisiones tan importantes. Y yo de alguna manera lo vi en mi familia. Mi bisabuela se fue a vivir con nosotros cuando yo era muy chico. Mis abuelos, los dos, vivieron conmigo, y aplausos para mi papá también porque le dijo a mi mamá, ok, tráetelos a ir con nosotros. Y vi a tías morir solas en hospitales o estos centros de abuelitos. Y no lo voy a saber porque nunca me lo dijeron, yo era muy chico, no les pregunté, pero tengo la sensación de que mis abuelos muriendo en una tribu con nosotros, yo tengo 3 hermanas, a mi papá, mi mamá, mi otro abuelo y qué sé yo, murieron mucho más felices que el morir solo. Y básicamente, si uno no quiere tener hijos, se está condenando a morir solo, que debe ser todo lo contrario a buscar la felicidad y tratar de ser felices. El otro día me leía un libro, no me acuerdo cómo se llama, y me lo estoy partiendo, así que no tengo muchas conclusiones al respecto, pero hablaba de cómo ha cambiado la felicidad o la búsqueda de la felicidad de los humanos por lo distinto que es el mundo hoy día versus 500 años atrás, 1000 años atrás, etc.
¿Cómo es para ti la felicidad o qué debería buscar uno para ser feliz hoy? Bueno, yo creo que lo primero son esas relaciones humanas significativas, ¿cierto? Y que para mí las esenciales son las familiares, ¿cierto? La relación con mi marido, con mis hijos y después con mi familia extendida, ¿cierto? Con mis padres. Nosotros somos 8 hermanos, así que vengo de esa familia grande, tradicional, latinoamericana, y me doy cuenta de la importancia que tiene mi vida, y no solo en un sentido instrumental, ¿cierto? Que nos ayudamos, no sé qué, sino cómo han ido como configurando también mi identidad y mi trayectoria, ¿cierto? Y cuando pienso en mi familia, sobre todo en mi familia nuclear, ¿cierto? Mi marido y mis hijos, bueno, es el sentido por el cual yo hago las cosas, ¿cierto? No, por el cual uno trabaja, se levanta en las mañanas, se levanta en las noches también, ¿cierto? Trata de ser mejor persona, o sea, entonces como que para mí tiene que ver primordial, o sea, pasa por un lugar importante, por esos vínculos humanos, sobre todo esos vínculos familiares, que son como la razón por la cual por lo menos me motiva a mí el día a día. Y pasa también en mi caso, por un sentido como de trascendencia religioso importante, y que está también muy vinculado con esta idea del valor de los hijos, del valor de la vida humana, del valor de la familia, ¿cierto? Que esos sacrificios temporales, digamos, valen la pena en un sentido largo plazo y más trascendente. Y claro, y no ver entonces eso es como un lastre, y que todas esas decisiones que he ido tomando familiares que han tenido costos, sin duda, o sea, no podría decir que no, pero que valen la pena desde esa mirada, ¿cierto? Y que a pesar de todas las dificultades como propias, personales, pero también sociales en las que uno puede vivir, bueno, no caer en el pesimismo, sino, bueno, ver en cada hijo que uno tiene que es lo que dice Hannah Arendt, ¿cierto? La natalidad es como un nuevo comienzo, lo que da sentido al mundo, porque es un nuevo comenzar cada vez, ¿cierto? Cada vida humana es un nuevo comienzo que trae esperanza al mundo. Entonces lo veo un poco así, ¿cierto? Y entonces que la libertad no es hacer necesariamente lo que yo quiero, sino buscar un sentido de vida y un sentido del mundo más profundo, más trascendente. Lindo mensaje para motivar a la comunidad animal a tener más hijos. Sí, pues tu comunidad o la comunidad animal que siempre la están educando de cómo manejar su equilibrio de gasto presente, ahorro, beneficio futuro. Evidentemente la ecuación que tienen los hijos en ese equilibrio es muy relevante, pero relacionado con lo que nos dice Catalina, el sentido que la trascendencia y los hijos le pueden dar a tu vida hace que la comunidad animal deba meter, a mi juicio por lo menos, el factor al menos 1, si no 2 o más, en su ecuación de ahorro de largo plazo. Le va a dar tranquilidad financiera y le va a dar crecimiento exponencial a su felicidad. Vamos a hacer la encuesta y les vamos a compartir los resultados. Ahí tú me ayudas con cómo debería hacerse esa encuesta para hacerla bien. Perfecto, feliz. Oye, antes una pregunta, solo volviendo un tema estadístico nomás. A nosotros, por nuestro trabajo, nos gustan mucho los números, trabajamos en finanzas, y hay un libro clásico que se llama Fooled by Randomness, o sea, que te engaña la aleatoriedad. ¿Qué posibilidad, no de volver al 2,1, pero qué posibilidad de que el 0,88 sea un efecto aleatorio nomás? O sea, que caímos 23%, caímos 0,88, el próximo año estamos en 1,2, o sea, o 1,3. O nos vamos a quedar en el 0,88. Porque 0,88 suena terrible, por lo menos claro, para mí. es menos de un hijo por mujer.
O sea, a ese ritmo nos redujimos, sin inmigración nos vamos a la mitad, pero en muy poco 50 tiempo. años. Decían que en Corea en 50 años iba a reducir Corea del Sur iba a reducir a la mitad su población en 50 años. Aquí, antes del cambio de siglo, Porque esas... como la caída fue tan violenta, como un 50% en algo así, como 3 años, una cosa así, y especialmente el último año, ¿qué probabilidad hay que sea un poquito de lateralidad? No que vamos a ver un video, pero por lo menos al 1.8, pero solo un blip al 1.4, 1.3, 1.5. Sí, está difícil esa pregunta, yo creo que es más de demógrafos, pero así como intuiciones, sobre todo cuando uno ve como trayectorias internacionales, son pocos los casos que han revertido. O sea, lo más, eso, que la curva se estanca, digamos. O sea, hay que se mantiene... No, yo lo entiendo a largo plazo, pero si tú eres así, o sea, no me están viendo, pero así, y te pegáis un blip, tú podrías ser así y pues seguís con la tendencia que algo pasó por alguna razón el año pasado que tiraste tan para abajo. Puede ser. Bueno, ahí... O sea, quiero poner una nota de esperanza que estamos mal, pero no tanto. No sé. No me atrevo. O sea, podría ser una cuestión aleatoria que tiene que ver con eso, con la crisis coyuntural actual, que va a tener también influenciada por la... que puede estar después en el futuro influenciada por la migración, aunque en general la migración es muy de corto plazo porque las nuevas generaciones vuelven a como, o sea, siguen las tendencias de la población local. No creo que, digamos, tal vez, pero no sé. La verdad es que no sé si la caída de la curva va a seguir siendo así de aguda o uno podría ver una leve mejora, no sé, no te sabría. Porque justamente como yo he dicho, como no lo hemos estudiado y ver, bueno, qué podría haber afectado. Porque, por ejemplo, la pandemia tuvo un efecto importante en la crecimiento. O sea, ese año, esos 2 años, se vio como una baja importante y después hubo una bien leve mejoría. ¿Podría ser algo así? Yo no tengo idea qué va a pasar. Cambio de gobierno, no sé. No tengo idea qué va a pasar, pero si esto sigue así, que nosotros no lo podemos controlar, ¿qué va a hacer el resto? Nosotros podríamos aportar con algunas guaguitas más, pero no vamos a mover la aguja. Los gobiernos están en un problema. No nos van a poder financiar nuestra vejez si está lleno de personas mayores, porque eso implica cada vez más plata. Hoy día hay una PGU que va a ser de 250 lucas. Imagínate, con muchas personas sobre 65 años, probablemente eso no va a alcanzar. O sea, tendría que haber una reforma tributaria que te la encargo. Da lo mismo si vais por un lado o por otro. O sea, si efectivamente sería demasiado grande. No hay cómo resolverla por ahí. Y si tenemos menos hijos, bueno, nuestros hijos tampoco nos van a poder ayudar a financiar el estrés financiero que podamos tener porque no ahorramos lo suficiente. Así que la invitación a los animales financieros es que ahorren, no rompan la disciplina. Disciplinadamente, aprovechen el APB, armen su colchoncito de emergencia, para poder tratar de ser felices, para poder tratar de encontrar este sentido de vida, este sentido de trascendencia y poder alcanzar la soñada tranquilidad financiera que le decimos nosotros. Así que, Catalina, muchas gracias, te pasaste una conversa muy entretenida. Si quieres dar un mensaje final, por favor, el micrófono es tuyo. Mensaje final. No, llamar a la esperanza, ¿cierto? Vale la pena tener hijos. Siempre implican sacrificio, siempre implica incertidumbre, porque así es la vida humana, ¿cierto? Y uno obviamente puede manejarla. En algunos casos ustedes son los asesores financieros, así que tal vez ahí puedan ayudar, pero siempre la vida humana y tener hijos especialmente, bueno, es un riesgo, pero yo creo que, y si uno pregunta, para la mayoría de la gente es un riesgo que vale la pena y por eso ha subsistido la humanidad y es un signo siempre de esperanza. Entonces, claro, no necesariamente hay que buscar el mejor momento, porque ese mejor momento nunca llega, sino echarle para adelante nomás y que vale la pena. Los buenos riesgos hay que tomarlos. Nosotros decimos que hay que invertir en acciones, que no hay que quedarse todo en depósitos a plazo, porque los buenos riesgos, los riesgos inteligentes valen la pena. Así que muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. No sé si tú querés decir algo más. No, feliz. Muchas gracias una vez más por permitirme acompañarte.
Así que eso, nos estamos escuchando, nos escuchamos la próxima semana. Ustedes ya saben que no va a parar nunca más porque los tenemos que acompañar. Así que les mandamos un abrazo, queridos Animales. animales.